Muy buenos días, estudiantes del quinto grado. Vamos a continuar con lo que es el tema de la historia de la filosofía y ahora entramos en la cuarta etapa, que sería la filosofía moderna, que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XIX, ¿ok? Muy bien, entonces sin más preámbulo, comencemos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la filosofía moderna, esta comienza, como les comenté, en el siglo XV hasta el siglo XIX con la muerte de Hegel en el año 1831. Fue un largo periodo donde se desarrolla el Renacimiento, el idealismo racionalista, la Ilustración del siglo XVIII y el idealismo alemán, ¿ok? Empecemos con el primero, que sería el Renacimiento. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del Renacimiento, hablamos de un renacer nuevo, renacimiento en todo sentido. Esta etapa, que es el siglo XV, marca también una parte muy importante de la historia, que es el renacer del pensamiento humano. El Renacimiento no viene solo, viene acompañado de otra etapa, que es el humanismo, donde el ser humano ya es el centro principal de todo el universo y los pensamientos son muy importantes. El renacer de todo lo que anteriormente había conllevado a lo que era la obediencia a la Iglesia Católica, las ideas, las ideologías, las limitaciones, entre otros, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la filosofía. La filosofía siempre fue, lo voy a decir así, en contra de la religión católica. Lo digo católica porque ni tanto con las demás religiones o dentro del grupo protestante que muchos pertenecen, ¿ok? Muy bien, entonces, el Renacimiento fue un periodo que produce distintos acontecimientos, como son los inventos, les dije, ¿no? Los inventos, están los descubrimientos geográficos, ahí se descubre el nuevo mundo, que sería nuestro continente, América, cambios religiosos, eso sí, bastante drásticos, tanto en lo político también, en lo social, en lo económico, en lo político, porque se forman nuevos estados, ¿ok? Nuevos estados ya casi modernos. En cuanto a lo social, nuevas formas de vida a través de este glamour del pensamiento que va a surgir, y también cambios económicos, porque estos nuevos estados empiezan a formar tanto órdenes, leyes que favorezcan tanto al ser humano como también al Estado, ¿no? Y todos constituyen la imagen de un nuevo mundo, uno nuevo. Entonces el filósofo renacentista aquí abandona completamente la teología y se lanza al estudio de la antigüedad, o sea, del principio de todas las cosas. Si en un principio la teología te decía, por ejemplo, lo más común, el sol era el que giraba alrededor del planeta Tierra. Eso es lo que decía la religión, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, empiezan a estudiar todos los rasgos antiguos que conlleven a que si esa teoría era cierta o no. Muchos por eso murieron en la hoguera, murieron de manera muy cruenta con la Santa Inquisición, porque recuerden que la Santa Inquisición castigaba la herejía. Entonces esto era considerado como parte de la herejía. Entonces empiezan a estudiar la antigüedad y es por eso que aquí también surge todo lo que nosotros conocemos de la antigüedad, propia tanto del ser humano como de las cosas, ¿no? De la naturaleza y también del hombre mismo, como les comento, ¿no? Los principales filósofos renacentistas son, primero, estamos con Nicolás de Cusa, que vivió entre los años 1401 hasta el año 1464. ¿Ok? Es un pensador más importante del siglo XV. Su obra principal, Docta Ignorancia, ¿no? Que admitía el carácter parcial e incompleto de nuestros conocimientos frente a las propiedades del mundo real. Es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros podemos tener como conocimiento todo lo que vemos, lo que leemos, pero ¿hasta qué punto lo hemos desarrollado? Es un carácter parcial, ¿no? El hecho de leer o el hecho de que ustedes me estén escuchando por medio de estos videos que obviamente no son la manera más adecuada para ustedes en cuanto a enseñanza, pero hasta ahí estoy segura que ustedes no buscan el conocimiento más allá. Ustedes en este momento tienen un conocimiento más pragmático, que sería, ¿qué cosa? A ver, ¿qué cosa me sirve de esto? ¿Por qué lleno el cuaderno? ¿Por qué me están revisando? ¿Por qué la profesora solamente dicta y se basa en algo, no? Cuando en realidad deberíamos aprender cosas que me ayuden para ingresar a la universidad de acuerdo a la carrera que yo elijo, ¿no? Incluso los mismos filósofos tenían esa ambición por conocer más de todos. Yo no sé si ustedes tendrán esa ambición de querer conocer, ¿no? Y eso es a lo que se plantea Nicolás de Cusa.
el conocer incompleto que cada persona tiene. Incluso yo tengo todavía un conocimiento incompleto, a pesar de que tengo 2 carreras. Ignoro, por ejemplo, el campo de la metalurgia. ¿Alguien de ustedes sabe el campo de la metalurgia? Bueno, si por ahí ustedes tienen un adiestramiento fundamental por los metales preciosos, todo eso, entonces felicidades, porque tienes un conocimiento más. Entonces, son cosas, ¿no?, que Nicolás de Cusa nos dice, lo importante, y admite tener el carácter parcial e incompleto de nuestro conocimiento y sobre las propiedades del mundo real. Hay muchas cosas de este mundo que no conocemos. El segundo tenemos a Giordano Bruno, vivió entre los años 1548 hasta el año 1600. Él nació en Nápoles, vive una vida inquieta, pues él pertenecía en su juventud a la orden de los dominicos, no netamente católica, pero como empezó a tener más conocimiento, se metió en el campo de la filosofía, ¿no? Lo arrastró a la herejía. O sea, herejía en contra de todas las doctrinas católicas e incluso esas, ¿no? Ahí es cuando lo descubren y muere en la hoguera. Bueno, fue víctima de sus principios en realidad. Pero dentro de su concepción, él habla acerca de la infinitud y la unidad del universo. Y concordaba con la teoría de Copérnico, recuerden. Copérnico también fue uno de los que murió cruelmente, ¿no? Incluso en una cuarentena como la que estamos viviendo ahora, Copérnico tuvo que descubrir, por ejemplo, la teoría heliocéntrica, entre otros, ¿no? Imagínense, Copérnico sufrió las consecuencias de sus pensamientos. Él tuvo que decir, ¿no?, frente a toda la iglesia, bueno, sí, acepto mi equivocación, pero no es verdad. Y murió. Pobrecito, lo decapitaron. Entonces, lo mismo sucedió con él. Sus principales obras fueron de la causa, del principio y el uno, la exposición de la metafísica y también de lo teológico. Y el último, que sería del entusiasmo heroico y comida de miércoles de ceniza, ¿no?, donde trataba de la teoría de Copérnico. Por último, que tenemos dentro de esta ideología renacentista es Maquiavelo, ¿no? Ustedes cuando hablen de Maquiavelo siempre recuérdense, el fin justifica los medios. Él escribió su obra más importante llamado El Príncipe. Fue un filósofo político que aconseja al príncipe a tomar decisiones políticas sin tener en cuenta las cuestiones tanto religiosas como morales, ¿no? Por eso es que él tomaba este lema que les mencioné antes de explicarles a qué se refería Maquiavelo. Entonces, bueno, no, a veces es importante tomar decisiones que no tengan que ver. Recuerden siempre, o sea, les hablo de tanto de la religión, de todo eso, porque este momento del Renacimiento, pues el mundo estaba bajo el poder de los católicos. Entonces, una forma de desarrollar el conocimiento era ¿no? Ir en contra de esto. Y la mayor parte de los filósofos, de los inventores, entre otros, murieron trágicamente por defender estos ideales que nosotros ahora disfrutamos en realidad. O a ustedes alguien les dice, ay, no crees en Dios, entonces muerte. No, sí o no. Todos somos libres ahora. Gracias a esto en realidad. Porque de poco a poco empiezan a cambiar las concepciones. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar aquí dentro de la filosofía moderna. Estamos en el Renacimiento. A la siguiente vamos a hablar sobre la filosofía del siglo XVII. No olvides anotar los puntos importantes en tu cuaderno y agregarle imágenes para que tu cuaderno sea bonito, ¿no? Creo que yo, personalmente aprendo más con las imágenes, pero no sé si ustedes lo harán. Algunos son más experimentales y eso es muy bonito, kinestésicos, o algunos son también auditivos, tal vez me están escuchando simplemente y con eso ya aprenden. Entonces yo soy libre tú también eres libre de anotar como tú desees, ¿ok? Pero tenlo en